En Romanos, lo que nos toca leer hoy. En Romanos capítulo 10. Y después de que veníamos estudiando todo el capítulo 9 acerca de la elección de Dios, cómo el Señor nos elige para ser salvos, introduce al final del capítulo 9, no sé si recuerdes, introduce la fe, este aspecto tan importante en nuestra salvación, la fe. Y ahora en estos versículos que vamos a leer hoy, que son del capítulo 10, versos 8 al 13, nos habla acerca de, primero nos hablaba en el capítulo 9 acerca de lo que Dios hace por nosotros, eligiéndonos, y ahora lo que nos toca hacer a nosotros es lo que vamos a estudiar hoy. ¿Qué nos toca hacer a nosotros en cuanto a la fe? Y te invito a leer entonces Romanos 10, versos del 8 al 13. Y dice así: ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Te invito a orar. Padre, gracias por tu palabra, Dios. Qué hermosa es poder entenderla, poder reflexionar en ella. Y Padre, te ruego que seas tú quien hable en nuestros corazones en esta hora, Padre, y poder entender este aspecto tan importante de nuestra salvación. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Amén. Yo le puse a este pasaje, a la plática de hoy, palabra de fe, el evangelio hecho simple. Pablo resume el evangelio, resume el mensaje de nuestra salvación en estos poquitos versículos, generalmente el versículo 8 y 9 y 10. En 3 versículos resume todo lo que necesitamos para ser salvos. Y yo no sé si has escuchado estos versículos, de repente son algo que se forman parte de nuestro credo, de nuestra fe, y empezamos a decir: sí, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Y dices: entonces lo confieso, Señor, lo creo. Pero siendo tan simple, de repente nosotros lo hacemos difícil de entender y a veces difícil de explicar, ¿sí? Cuando llegamos con alguna persona y le decimos: es que necesitas a Cristo en tu corazón y necesitas creer en Él, lo primero que dice la persona es que yo creo en Él. ¿No es cierto? Todos creemos en Él. Le pregunto: ¿quién es Jesús? Pues es el Salvador del mundo. ¿Quién es Jesús? Es el Hijo de Dios. ¿Quién es Jesús? El Mesías. Y todo el mundo lo cree. Es el creador del universo, como dice Juan 1. Entonces, basta con saber que Él es. Dice Santiago: los demonios también creen y tiemblan. Pero no por eso los demonios van a ser salvos. Entonces, ¿hasta dónde nosotros tenemos que entender lo que significa creer? Y esto es lo que vamos a estudiar el día de hoy. ¿Qué nos toca hacer a nosotros en cuanto a la fe? El Señor deposita en nosotros la fe, pero también espera que nosotros hagamos algo en cuanto a la fe. Y eso es lo que vamos a entender. Dice ahí el verso 8, ¿más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Cuando dice más, ¿qué dice? Viene hablando del contexto, ¿sí? Si tú lees atrás, en los versículos 6 y 7, viene haciendo una diferencia entre la justicia que es por la ley de Moisés y la justicia que es por la fe. Eso lo estudiamos la semana pasada. Y de la justicia que es por la ley de Moisés, por la ley, decía que si tú quieres vivir bajo la justicia de la ley, tendrías que vivir cumpliendo toda la ley, lo cual es imposible. Porque también dice la palabra de Dios que si infringes un mandamiento, te haces culpable de toda la ley.
Entonces, si nomás nos vamos a los 10 mandamientos, decíamos la semana pasada, y decíamos que uno de ellos es no mentirás, ¿y cuántas veces no mentimos? En ese momento ya infringimos toda la ley, nos hacemos culpables de toda la ley, y la justicia que es por la ley, entonces eres un pecador y mereces morir. Esa es la justicia. Entonces no podemos cumplir la ley, no podemos llegar a la salvación por medio de la ley. La ley nada más nos encamina a Cristo, que es nuestra salvación. Nos encamina a lo que Él sí puede hacer por nosotros, que es salvarnos. Por eso dice Pablo, dice, yo no conocía el pecado si no fuera por la ley. Y la ley me encamina a Cristo, para que ahí encuentre yo salvación. Él es el que me puede perdonar. Yo no puedo cumplir la ley, pero Él sí la cumplió. Entonces, dice ahí en esa comparación, después de hablar de la justicia de la ley que no podemos cumplir, ahora habla de la justicia que es por la fe y dice, y esta justicia que es por la fe no es lejana, no es complicada. De repente pensamos, uy, la fe es algo lejano, no, el creer en Cristo, tenemos que subir al cielo, dice, para entenderlo, son cosas celestiales, dice el Señor. No, aquí mismo dice en el versículo 6, dice, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. No necesitamos que venga o ir alguien al cielo, sino que Él mismo vino y vivió entre nosotros. Y dice, ¿o quién descenderá? Tampoco os digas quién descenderá al abismo. Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Él resucitó y está vivo. Entonces es algo tan simple que podemos entender. El evangelio de nuestra salvación es sencillo, no está lejos. Veíamos la semana pasada que este pasaje lo hace referencia a Pablo de Moisés cuando está hablando el Señor y le dice, no está lejano, el mandamiento es sencillo, no está lejano, no tienes que ir al cielo para entenderlo, no tienes que cruzar el mar para traerlo, es algo simple, sencillo. Cristo murió por ti y por mí y quiere perdonar nuestros pecados y así nos va a dar salvación. Es sencillito, sencillito de entender. El evangelio es muy simple. Y es de fe, por eso dice aquí en el verso 8, ahora sí entramos a lo que nos toca hoy. Dice, ¿más qué dice? O sea, no dice que está lejos, no dice que hay que subir al cielo, no dice que hay que bajar al abismo. Dice, ¿qué dice? Que cerca está, en tu boca y en tu corazón. La salvación está frente a nosotros, tan cerca como tu Biblia. Así como la tienes tú abierta entre tus piernas la Biblia o en tu celular la Biblia, así de cerquita está el que puedas conocer y recibir el mensaje de salvación. Y es algo que se puede entender en la mente y en el corazón. Entender con tu razonamiento y entender con tus emociones y con tu espíritu. Lo puedes entender, a eso se refiere, está cerca de ti, en la boca y en tu corazón. Es fácil de digerir. Y luego dice ahí, esta es la palabra de fe que predicamos. Y empieza a decir en estos dos versículos 9 y 10, resumir la palabra de fe. Todo lo que tú crees como cristiano está aquí, en estos dos versículos. Palabra de fe, déjame me enfoco un poquito en lo que se refiere a palabra de fe. Ahí en 1 Timoteo 4:6, acompáñame ahí, dale vueltecita. Ahí nos habla acerca de esta palabra. ¿A qué se refiere a la palabra de fe? Hablando Pablo a Timoteo, lo insta a predicar la palabra de Dios. Y lo dice en el verso 6, dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Entonces, la palabra de fe a la que se refiere es el mensaje de salvación, ¿sí? El mensaje de salvación, dice, este es el mensaje de salvación. Cuando dice esta es la palabra de fe, dice, este es el mensaje de salvación que se obtiene por medio de la fe, ¿sí? ¿Vamos bien? Necesitamos de entender estas palabritas para saber en qué creemos, porque mira, de repente agarramos un lenguaje cristianoide. ¿Sí conoces el lenguaje cristianoide? ¿Sí? Ese de que empiezas a hablar con la gente, ya identificas a la gente allá afuera, ¿no? Dices, este es cristiano, porque cuando le dicen, hola, ¿cómo estás? Bendecido. Y todo eso, empezamos a hablar ciertos
palabritas que nos identifican, pero a veces ni siquiera las entendemos también nosotros. Entonces es necesario entenderlas, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de misericordia, de repente la gente te dice, oye, ¿qué significa misericordia? Te quedas, pues la misericordia de Dios. ¿Sí? Y de repente nos acostumbramos a escuchar estas palabras. Entonces, en esto que está resumida nuestra fe, necesitamos entender a qué se refiere cada palabrita, ¿sí? Y por eso te estoy diciendo que entendamos que la palabra de fe es el mensaje de salvación, ¿sí? Unos lo han confundido y han tomado este verso y dicen, es que es la palabra de fe, tú decláralo, tú dilo, tú. No, esa no es la palabra de fe. No se trata de declarar nada, no se trata de decretar nada, se trata de entender el mensaje de salvación, que es por medio de la fe. La palabra de fe, esta es la palabra de fe, es el evangelio hecho simple. Dice, es el mensaje de salvación. Entonces, ¿de qué nos salva? De repente cuando nosotros decimos, es que Dios quiere salvarnos, el Señor Jesucristo vino a salvarnos, y nos ponemos a pensar, ¿de qué nos salva? O te pregunta alguien, bueno, ¿de qué me va a salvar? Lo primero que se te viene a la mente es pues de la condenación eterna, del infierno. Y lo dice la gente, pues lo ven así como que lejano. Y dicen, bueno, pues cuando llegue entonces lo enfrento, ¿sí? O sea, ahorita estoy vivo, estoy trabajando, estoy ocupado. Por eso mucha gente no se interesa por la salvación, porque dicen, es que es algo que vendrá cuando llegue, ¿no? Allá cuando llegue lo vemos así como que la condenación eterna, el infierno, el juicio final. Ellos se transportan en su mente y dicen, no, pues falta mucho, ¿no? Aunque no tenemos la vida contada y podemos estar hoy frente a nuestro Dios, nadie sabe, ¿verdad? Nadie podemos decir, ya mañana voy a hacer esto, mañana voy a hacer lo otro, porque no podemos saber si vamos a despertar el día de mañana. Pero eso la gente no lo entiende. Y como no lo entiende, al momento que nosotros le traemos el mensaje de salvación, en el momento que ahorita te estoy hablando del mensaje de salvación, ellos dicen, no, pues de aquí a que me muera, ¿eh? De aquí a que entonces vaya a enfrentar a Dios, pues entonces ya me arrepiento y algo, ¿no? Y la verdad es que necesitamos entender nosotros de qué nos salva. Y la palabra, el mensaje de salvación, la palabra de fe, nos salva de lo siguiente. La palabra salvación significa liberación o rescate. Liberación o rescate. ¿De qué nos rescata? Acompáñame rápido a ver unas citas. Vamos a ver Mateo 18, 11. Ahí en Mateo 18, 11. Fíjate lo que dice acerca de la salvación. Dice, porque el Hijo del Hombre, el Señor Jesucristo, ha venido a salvar, ¿qué? Lo que se había perdido. Mira, la salvación va más allá de nada más decir de la condenación eterna, sino que nos transporta a Él hoy, a este momento, y nos está diciendo, el Señor Jesucristo vino a salvarte porque estás extraviado, estás perdido. Dios está acá y tú estás allá, perdido completamente, y necesitamos entender eso. Y necesitamos que la gente lo entienda también, nosotros primero y luego la gente. Decir, el Señor Jesucristo vino a salvarnos de nuestro extravío. Estamos tan metidos en nuestra rutina, estamos tan metidos en nuestras cosas diarias, que pensamos que estamos bien con Dios porque nos acordamos de Él y sabemos que Él existe, y pensamos que está ahí el Señor con nosotros, pero la verdad, la palabra de Dios nos dice que nosotros estamos extraviados. Y el Señor Jesucristo dice, hay un mensaje de salvación para que ya no estés extraviado, para que ya no estés perdido. Entonces necesitamos entender eso. El Señor Jesucristo vino a salvar lo que se había perdido. Cuando habla el Señor Jesucristo acerca de ser pastor, Él es el pastor de nuestras almas. Generalmente Él está con las ovejas cuidándonos, pero hay ovejitas que se empiezan a ir, se empiezan a caminar lejos. Esas son las ovejas que se pierden, que se van. Y la verdad, no se dan cuenta que se van. Cuando empiezan a enfrentar las dificultades allá lejos, es cuando entonces voltean a ver y dicen, Dios, ¿dónde estás? ¿No? Y la verdad es que estamos perdidos. ¿Por qué estamos perdidos? Ahí en Colosenses 1:13 nos dice por qué estamos perdidos. Acompáñame a Colosenses 1:13. Dice que el Señor Jesucristo nos ha librado, nos ha salvado de la potestad de las tinieblas.
trasladado al reino de su amado Hijo. La verdad es que estamos perdidos y no nos damos cuenta porque estamos bajo un poder. Eso significa potestad. Estamos bajo un poder y no nos damos cuenta. Esa potestad es la potestad de las tinieblas. ¿Quién está detrás de las tinieblas? ¿Quién? Satanás, el chanclas. El chanclas está controlando de tal manera las tinieblas, y las tinieblas se usan para confusión. Cuando estás en tinieblas estás confundido. Puedes estar en tu casa, por ejemplo, cuando conoces dónde están todas las cosas en tu casa y de repente se va la luz. ¿Te ha pasado eso en la noche? Que se va la luz completamente, te quedas completamente a oscuras, ni la computadora te prende, entonces te quedas así completamente a oscuras y empiezas a buscar una vela, un cerillo o una lámpara de mano, ¿no? Y en lo que estás buscando te topas con las cosas, porque no sabes, no ves, no alcanzas a ver, ¿sí? Te topas con las cosas o de repente metes la mano por ahí en algo y tocas algo que dices, oye, ¿esto qué es? ¿No? Y no sabes identificar. ¿Por qué no sabes identificar las cosas? Porque no las ves. La palabra de Dios nos dice que Jesús es la luz del mundo. Jesús es aquel que viene a alumbrar esas tinieblas en las que vivimos, esa confusión en la que vivimos, donde no nos damos cuenta, pero nos hemos acostumbrado a la confusión. De repente, cuando se va la luz por mucho tiempo, los que viven en rancho, ¿no? Y que se acostumbran a estar sin luz en las noches, pues ya se acostumbran y empiezan a caminar y dicen, aquí está la mesa, aquí está esto, aquí está el otro, pero si se las atraviesa el perro ya no saben ni qué pasó, ¿ah? Entonces, se empiezan a acostumbrar, y así nos acostumbramos nosotros a nuestra vida, a vivir en tinieblas y no nos damos cuenta. Empezamos a hacer las cosas que el mundo hace, las cuales Satanás ha preparado para que nosotros las hagamos, y son tan inocentes y decimos, pues todo el mundo lo hace, y empezamos a acostumbrarnos a que pues todo el mundo toma, todo el mundo se droga, todo el mundo hace esto, todo el mundo hace aquello, todo el mundo hace aquellas cosas, y las empezamos a hacer y involucrarnos, y dices, pues no es tan malo, pues todo el mundo lo hace, mientras no le hagas mal a nadie, a otro pues todo está bien, y empezamos a vivir en eso. Sin embargo, viene la luz, que es Cristo Jesús, a través de su palabra, te alumbra y dice, oye, te pone un reflector en tu vida, te dice, ¿sabes qué? Esto es que está mal. Y lo empiezas a ver y dices, Dios mío, yo no lo había visto de esta manera. Entonces empezamos a entender. ¿De qué nos salva entonces el Señor Jesucristo? La salvación es de esa confusión que vivimos, de esas tinieblas, y nos traslada del reino de las tinieblas al reino de su Padre a través de la palabra. ¿Se fijan cuán importante es entender de qué nos salva el Señor? Hay otra cosa que nos salva, Romanos 5. Verso 9. Dice desde el 8, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos ¿de qué? Esa es otra cosa de la cual nos salva el Señor Jesucristo. Nos salva de la ira de Dios. Y mira, la ira de Dios ahorita está siendo contenida. Está siendo contenida. Dios aborrece el pecado. Dios aborrece cuando nosotros estamos haciendo cosas en contra de su voluntad. Acuérdate que pecado es no nada más hacer las cosas malas, porque nos las disfrazamos así cuando decimos, dime un pecado, matar, robar y cosas de esas, ¿no? Así graves. Pero la palabra de Dios dice, si tú sabes hacer lo bueno y no lo haces, te es pecado. Si tú no sabes, desconoces la voluntad de Dios, es pecado. Estás errando en el blanco, eso significa pecar, errar en el blanco. Si el Señor nuestro Dios ha puesto para ti un destino, un blanco, así como esos blancos cuando tiras a los dardos o las flechas, ese blanco dice, yo quiero que llegues hasta allá, y tú andas por acá, ¿qué estás haciendo? Pecando, porque ni siquiera sabes lo que Dios tiene para tu vida. Estamos pecando. Entonces, en el momento que nosotros pecamos, estamos dispuestos, estamos poniendo nuestra vida a expensas de la ira de Dios. Dios está deteniendo su ira. Dice la palabra de Dios que cuando nosotros pecamos, estamos preparando o acumulando ira para el día de la ira. Un día
no muy lejano. El Señor va a regresar y va a regresar ya no con esta oportunidad de salvación para cada uno de nosotros, sino que va a regresar para juzgar al mundo y va a decir: la oportunidad se acabó, te di mucha oportunidad, te he dado 2000 años para que te arrepientas. Y no quiere decir que tú hayas vivido 2000 años, pero nos está dando 2000 años como iglesia para conocer el mensaje de salvación que Él nos dejó en la cruz y entonces decir: te he dado toda esa oportunidad para que conozcas y te arrepientas de tus pecados. Y ahora vengo a juzgar. Y ese día va a venir y va a venir con su ira. Y si has leído Apocalipsis, te vas a dar cuenta de cuán grande es la ira de Dios. Y el Señor dice, el Señor Jesucristo quiere salvarte de esa ira. Y quiere salvarte hoy. Y quiere salvarte hoy de que estés acumulando ira para el día de la ira. Ahora quiere justificarnos, ahora quiere limpiarnos, ahora quiere que nosotros cambiemos, quiere trasladarnos del reino de las tinieblas al reino de su Padre y entonces estar con Él. ¿No es importante saber de qué nos salva el Señor? Otra cosa de la que nos salva está en Oseas 4:6. Vete al Antiguo Testamento. Si sabes dónde está Daniel, enseguida Daniel. Ahí está Oseas. Oseas 4:6. Dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó, ¿qué? Conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré el sacerdocio, le dice Israel. Y por cuanto olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Te imaginas ser abandonados por Dios? Todo por falta de conocimiento. Entonces, ¿de qué nos salva también el Señor? Nos salva de una ignorancia deliberada. Y esta ignorancia deliberada, créeme, no es nada más de los judíos. Los judíos conocían la ley. Sus papás les habían hablado de la ley. Sus papás les decían: tienes que guardar esto, tienes que hacer aquello. Sin embargo, se alejaron y no querían vivir conforme a la ley. Ignoraron a Dios y se alejaron de Dios. Nosotros no estamos en un lugar tan lejano. Nosotros tenemos conocimiento de Dios. Tú y yo hemos escuchado de Dios toda la vida, la mayoría de nosotros. La gran mayoría de nosotros, todos hemos escuchado de Dios, de que Dios existe. Todos sabemos que este librito precioso que tenemos en nuestras manos le llaman palabra de Dios, ¿no es cierto? Y cuando es palabra de Dios quiere decir que Dios está hablando. ¿Y cuántos de nosotros realmente nos hemos tomado el tiempo para decir: voy a ver qué Dios me quiere decir? La mayoría no la lee. Sabe que está ahí, pero no la lee. ¿Qué está diciendo entonces? Que hemos ignorado deliberadamente la palabra de Dios. Y eso mismo le pasó a los judíos. Dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Nosotros tenemos en nuestras manos, en nuestra casa, en nuestro celular, en nuestras computadoras, todo el conocimiento acerca de Dios y lo que Él quiere de nuestra vida, y muchas veces lo ignoramos deliberadamente. Uy, qué flojera leer la Biblia. No, ni le entiendo. Empezamos a poner excusas. Empezamos a poner ahí cosas que dices: no, pues ni la entiendo. ¿Para qué la leo? Y la verdad es que Dios quiere hablarnos a través de su palabra. La tiene tan sencilla, tan fácil para nosotros. Es cuestión de que te metas a leerla y vas a saber cuán sencillo es. Cuando tienes a Dios explicándotela ahí cerquita en el oído. El autor de todo esto, el Espíritu Santo, viviendo ahí contigo, te quiere explicar, te quiere decir. Entonces, ¿de qué nos salva? De una ignorancia deliberada. ¿Ya entendemos entonces de qué nos salva el Señor? Nos salva de estar extraviados completamente sin darnos cuenta. Nos salva de la ira de Dios. En este momento que estar acumulando ira de Dios ya es librado, somos librados. Nos salva de esa ignorancia espiritual deliberada. Nos salva de las tinieblas, de la confusión. Y también nos salva de ese juicio final donde el Señor dice: o vas al infierno o vas al cielo. Ahí te está diciendo: vas al cielo si vienes con Cristo Jesús. Qué interesante, ¿no? ¿De qué nos salva? Regrésate a Romanos, capítulo 10, dice: entonces el mensaje de salvación, la palabra de fe, el mensaje de salvación requiere fe, ¿sí?
y hemos hablado acerca de la fe. Es importante saber lo que nos toca hacer a nosotros delante de esto, de la fe. Nosotros tenemos que creer, tenemos que tomar nuestra parte. De repente cuando hablamos de la elección decimos, pues Dios me eligió, Dios me predestinó, Dios me llamó, Dios me justificó, Dios me va a glorificar. Así es que pues me la paso bien chido, no hago nada, simplemente Dios va a hacer todo. No, espérate tantito. Dios demanda que nosotros tengamos fe, porque sin fe, ¿qué? Es imposible agradar a Dios. Entonces necesitamos nosotros poner de nuestra parte en cuanto a esa fe que Él mismo deposita en nosotros. Y esa fe necesita ser alimentada. ¿Cómo se alimenta la fe? Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír. El estar metido leyendo la palabra de Dios. ¿Quieres alimentar tu fe? Lee la palabra de Dios. No se va a alimentar la fe por medio de milagros. No se va a alimentar la fe por medio de situaciones sobrenaturales o extranaturales. No, se va a alimentar por medio de la palabra de Dios. Y por eso nosotros hacemos tanto énfasis en leer la palabra de Dios. En que leas, porque ahí está todo el conocimiento que necesitamos saber acerca de Jesús para entonces que nuestra fe crezca. Y cuando leemos acerca de la fe, acerca del Evangelio, regrésate ya a Romanos 1, verso 17, que es un versículo que te he manejado varias semanas, lo hemos leído una y otra vez, y hoy no va a ser la excepción. Dice el 1:17 de Romanos, porque en el Evangelio de la justicia, todo esto que estamos hablando, Dios se revela por fe y para fe. Inicia con la fe y continúa con una fe ininterrumpida. Es una fe continua, es una fe que necesitamos tener siempre. Leíamos un pasaje la semana pasada ahí en Colosenses que nos dice, de la misma manera que tú recibiste a Cristo Jesús en ese día que tú levantaste tu mano y entendiste el mensaje de salvación, dice, de la misma manera debes de vivir todos los días. Todos los días tienes que alimentar esa fe, todos los días tienes que sentirte que necesitas de Cristo. De repente nosotros nos empezamos a alejar de Dios porque nos empezamos a confiar, ¿sí? Empezamos a decir, no, pues ya la hice, ya levanté mi mano un día, y empezamos a confiarnos y de repente nos empezamos a alejar sin querer, nos empezamos a alejar de la palabra de Dios, a alejar de las cosas de Dios, y de repente cuando andas allá lejos en el mundo, te acuerdas y dices, no, es que yo ya soy cristiano, yo ya levanté la mano, pero andas lejos de Dios. Y ahorita vamos a entender esa parte más adelante. Necesitamos una fe ininterrumpida. Necesitamos esa fe y alimentar nuestra fe a través de la palabra de Dios. Regrésate a Romanos 10, dice el verso 9. Ahora sí, después de decirnos el mensaje de la salvación, después de entender de qué nos salva, después de entender que necesitamos la fe para obtener esa salvación, ahora sí nos dice, este es el mensaje de fe, este es el mensaje de salvación. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, ya la hiciste, eres salvo. Qué sencillo, ¿no? Sencillito. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ya eres salvo. ¿Está sencillo? Ahora vamos a entender qué significa confesar. Confesar, la palabra en el griego, significa afirmar, estar de acuerdo con algo, ¿sí? O sea, cuando el Señor Jesucristo dice, cuando el Señor en su palabra, Dios dice que el Señor Jesucristo es Dios, tú tienes que entenderlo, confesarlo y afirmarlo y decir, sí, sí es Dios, ¿sí? Ahí estás tú confesando con tu boca que Jesús es el Señor, ¿sí? Estás diciendo, sí, estoy de acuerdo, pero no nada más llega a confesar, a afirmar algo, sino que es profesar. Eso significa en el griego. La palabra confesar significa profesar. O sea, vivir creyendo eso, ¿sí? Vivir creyendo que Jesús es el Señor. ¿Lo entendemos hasta ahí? Confesar entonces con tu boca que Jesús es el Señor es que no solamente lo vas a confesar o a decir, porque mucha gente lo dice, como te decía hace ratito. Mucha gente dice Jesús es el Salvador del mundo, Jesús es el Señor, pero no vive como si Jesús fuera su Señor. Ahí entra un grave problema, porque entonces no está confesando de acuerdo al credo de fe, de acuerdo a la palabra de fe, no está confesando, nada más lo está diciendo. ¿Sí me explico?
Entonces necesitamos no nada más decirlo, sino vivir como si realmente lo creyéramos. ¿Y cómo vivo? Como si realmente lo creo. Cuando dice ahí que si confesamos que Jesús es el Señor, entonces necesitamos entender que Jesús es el dueño y amo de mi vida. Y no basta con decirlo, sino tengo que vivirlo todos los días. ¿Cómo vivo? Confesando que Jesús es el Señor de mi vida, viniendo a la iglesia los domingos nada más. ¿Qué tal si todos los días preguntándole al Señor lo que quiere de mi vida que está aquí, en su palabra? ¿Qué tal si todos los días me estoy alimentando de la palabra de Dios, preguntándole a Dios qué tiene para mi vida? Y cuando veo cosas que a Dios le desagradan de mi vida, entonces las cambio sin cuestionar nada. Cuando nosotros le decimos que Jesús es el Señor, cuando estás diciendo confiesa con tu boca que Jesús es el Señor para que seas salvo, entonces le estás diciendo afírmalo con tu vida, créelo y hazlo tu Señor, hazlo el dueño de tu vida. Y cuando hacemos al Señor dueño de nuestra vida, es sin reservas. No es de que, Señor, sí creo en ti, pero esta parte de mí, yo la manejo. Yo me encargo. En ese momento le estás diciendo, no eres el Señor de mi vida. Eres el Señor de lo que me conviene. Eres el Señor que me va a bendecir en mi trabajo. Eres el Señor que me va a sanar. Eres el Señor que me va a hacer esto. Eres el Señor que me va a hacer lo otro. Pero en estas cositas, estas yo las controlo. Así no funciona la palabra de fe. Así no funciona la salvación. Si vamos realmente a hacer a Jesús Señor de nuestra vida, tenemos que someternos, buscar su voluntad en su palabra, y lo que esté yo haciendo mal de acuerdo a su palabra, hay que cambiarlo. Dice la palabra de Dios que la palabra de Dios es como un espejo. Es donde nos vemos y nos refleja exactamente cómo somos. Y si algo está mal, no nada más lo cierro y me voy. Porque eso es falta de conocimiento, eso es ignorancia deliberada. Sino que me doy cuenta que algo está mal y lo cambio. Sin cuestionar, lo cambio. Si tú no quieres cambiar, tú no eres salvo. ¿Por qué? Porque no le has dado el señorío de tu vida a Jesús. ¿Entendemos eso? Mira, es tan sencillo, pero es bien confrontador. Si tú estás controlando aspectos de tu vida, tú no le has dado el señorío a Cristo. No has confesado con tu boca que Jesús es el Señor. Y es necesario que nosotros confesemos con nuestra boca que Jesús es el Señor y realmente entendamos qué significa confesar. Mira, ahí en Mateo capítulo 10, esta misma palabra de confesar la usa el Señor Jesucristo. Y después de que acá en Romanos te dice que nosotros debemos de confesar a Jesús como nuestro Señor, en Mateo el Señor Jesucristo lo usa para nosotros. Mateo 10, 32. Dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, y ya entendemos lo que es confesar, no es nada más decir, sino vivir. Dice, cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Dice el Señor Jesucristo, si tú me confiesas, si tú vives obedeciéndome, nosotros que tenemos la etiqueta de cristianos, ¿no? Cuando salimos allá a la calle, porque ya estamos asistiendo a una iglesia cristiana, vamos y decimos, yo soy cristiano. ¿Sí? Y te pones la etiqueta aquí. Pero tu vida, ¿cómo está? ¿Está reflejando lo que Dios demanda de un cristiano a través de su palabra? Si lo está reflejando, estás confesando a Jesús. Pero si estás haciendo las cosas diferentes a lo que Dios te pide, porque de repente decimos, no, es que eso es del Antiguo Testamento, no, eso no es para mí, no, eso está muy exagerado, eso tampoco es para mí, ¿no? Y empezamos nosotros hazme cuenta que le están quitando hojas a la Biblia, ¿no?
y dices, no, esta no me conviene. En ese momento no estás haciendo al Señor tu Señor. Entonces, mucho cuidado con eso. La salvación, la verdadera salvación, requiere que nosotros confesemos delante de Dios y delante de los hombres a Jesucristo como nuestro Señor, total amo y dueño de mi vida. Y no puedo hacer nada si no le pregunto, si no oro todos los días y si no leo todos los días. Eso es que Jesús es el Señor. ¿Y qué pasa en el verso 33 ahí de Mateo 10? Dice, y cualquiera que me niegue, que no viva confesando mi nombre, dice, cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también, ¿qué? Lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Ahí no alcanza salvación. Y esto es grave, muy grave, porque este aliento de vida que tenemos hoy, el hecho de que puedas estar respirando y estar escuchando la palabra de Dios, es la oportunidad que Dios nos da para decir, Señor, te he fallado, no te he hecho el Señor de mi vida. He reservado algunas cosas que yo quiero hacer a mi manera, que yo quiero entender a mi manera, que yo quiero aplicar a mi manera, y así no funciona. Quiero hacerte verdaderamente mi Señor. Regrésate a Romanos 10. Ya entendemos entonces lo que significa confesar que con tu boca que Jesús es el Señor. Ahora vamos a entender lo que significa creer en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos. Creer en tu corazón, cuando dice creer en tu corazón, el corazón en la Biblia se refiere a la totalidad de la personalidad humana. Todo lo que somos está resumido en el corazón. Ahí se resume el intelecto, se resumen las emociones y se resume la voluntad, ¿sí? Como te decías ahorita hace rato, no basta con decir, confesar, sino hay que vivir confesándolo, ¿sí? Hay que vivir confesándolo. Y así el corazón representa todo lo que somos. No nada más es decir, sí, el Señor es el Salvador del mundo, lo entiendo aquí en mi mente. Pero si no lo entiendo con mi corazón, porque del corazón sale todo lo que hacemos, todo lo que vivimos, todo lo que decimos, lo que vamos caminando, la voluntad sale del corazón. Entonces necesitamos creerlo de corazón, que el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos. Mira la resurrección. ¿Por qué dice, cree en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos? Porque la resurrección es la validación suprema de que Jesucristo es el Mesías. Y la resurrección confirma su ministerio, confirma nuestra esperanza de la redención, porque nos dice que así como Cristo resucitó, un día tú y yo seremos resucitados. Y un día tú y yo estaremos vivos delante de Dios. Y así como Cristo no se quedó en el sepulcro, así tú y yo no nos vamos a quedar en el sepulcro. El Señor nos va a tener vivos allá con Él. ¿Lo crees? Eso es creer en tu corazón. Creer con toda tu mente, con todas tus emociones y con toda tu voluntad que Jesucristo se levantó de los muertos y está vivo y está dispuesto a darnos esa vida. Cuando dice el Señor, yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia, te está hablando de esa vida espiritual. Zoe es una vida espiritual, esa es la palabra griega que usa para vida. No se trata de una vida con dinero, no se trata de una vida libre de problemas. La que te está ofreciendo la vida en abundancia es una vida espiritual en abundancia. Cuando en tu corazón entiendes que Jesús vive, entonces tú empiezas a vivir. Y empiezas a vivir espiritualmente. Y empiezas a vivir de acuerdo a su voluntad. Y es una vida hermosa. Eso es lo que significa entonces. Y dice Pedro, ahí en 1 de Pedro 1, 3 al 5. 1 Pedro 1, 3 al 5 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Te fijas, está en pasado, nos hizo renacer, ya nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Te fijas la resurrección qué tan importante es? Porque si Él resucitó, nos hizo renacer también a nosotros. Por eso cuando nos bautizamos, estamos reflejando lo que el Señor Jesucristo hizo en nosotros.
Por eso tú debes de confirmar por medio del bautismo tu fe, porque en el medio del bautismo nosotros decimos: Señor, yo he muerto a mi vida pasada, he sido sepultado. Cuando el agua queda sobre nosotros, es lo que significa que hemos sido sepultados, y cuando salimos del agua, entonces decimos: es una vida nueva, he resucitado espiritualmente. Eso es lo que está diciendo Pedro. Dice: nos hizo renacer a una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada ¿dónde? En los cielos, para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero. Qué interesante y hermoso. Esa esperanza es por medio de la resurrección. Y en 1 Corintios 15, versos 14 al 17, nos habla de que si nosotros no creemos en la resurrección, entonces la fe es vana, vacía, no existe. No hay ningún fundamento para nuestra fe si no creemos en la resurrección de Jesucristo. Hay mucha gente que no cree en la resurrección de Jesucristo. Cree en Jesús, pero no cree que resucitó. Ellos dicen: sí, Jesús fue el Hijo de Dios, pero murió y se quedó ahí. Dicen: es un profeta, es un gran maestro, tuvo mucha influencia y sí, qué bonito, pero nada más. No creen en la resurrección. Esa gente no es salva. Necesitamos creerlo, y lo creemos por fe. Y yo estoy seguro que mi Jesús resucitó, que no se quedó en el sepulcro, que el Señor, el Padre, lo levantó de entre los muertos y ahora vive y está presente aquí delante de nosotros. ¿Lo crees? Verso 10 de Romanos 10 dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y quiero que entiendas la diferencia entre con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esto es bien interesante. Con el corazón, después de hacer esta profesión de fe, ¿sí?, de que nosotros confesamos, vivimos y confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, dice: hasta ahí tú eres justificado, eres salvo. Dice: con el corazón se cree para justicia. Esa primera parte de ese verso 10 es para nosotros. Con mi corazón yo creo para ser justificado, pero cuando con mi boca lo comparto, entonces estoy compartiendo esa salvación. Mira, la salvación de Dios es tan grande, que cuando realmente viene a nuestra vida, se esparce y se derrama para todos lados. No nada más te llena a ti, sino que empieza a llenar a tu familia, empieza a llenar a tus seres queridos. Sientes tanto esa salvación en tu vida que empiezas a hablarle a todo mundo, ¿no es cierto? ¿No te pasó cuando recibiste a Cristo Jesús como tu Salvador? Que fue algo tan maravilloso que pasó en tu vida que quieres contarle a todo mundo. Esa es la verdadera salvación. Cuando llega a ti, así se refleja. Llega y dices: con el corazón creí para justicia, pero ahora con mi boca confieso para salvación. No que con tu boca vas a adquirir más salvación para ti, sino que vas a compartir esa salvación a aquellos que te rodean. Ahí se confirma la gran comisión del Señor Jesús. El Señor Jesús nos encomendó predicar la palabra de Dios. Hay mucha gente que pierde su primer amor. ¿Y sabes por qué lo pierde? Porque cree en su corazón, pero deja de hablar, deja de servir. En el momento que los cristianos dejan de compartir la palabra de Dios y dejan de servir, en ese momento se empieza a bajar las pilas espirituales. Por más que te sientas salvo, te empiezas a apagar. Y mucha gente dice: ay, anda en su primer amor y que no sé qué, ¿no? Los ven ahí a los hermanitos nuevos compartiendo, invitando, abriendo células y quieren hacer de todo, quieren servir en todos lados. Y dices tú: ay, anda en su primer amor, ya se le pasará, dicen los más viejos, ¿no? Y los más viejos dicen eso porque ya la regaron. No quiere decir que debemos de perder el primer amor. De hecho, el Señor Jesucristo reprende cuando nosotros perdemos el primer amor. El Señor Jesucristo le dijo a la iglesia de Éfeso ahí en Apocalipsis: pero tengo algo contra ti. ¿Qué has qué?
has dejado tu primer amor. Estaban involucrados en actividades y cosas de esas como una rutina, pero lo hacían por cumplir, no lo hacían con ese amor a Dios. Yo no quiero que esta iglesia, ninguno de nosotros perdamos el primer amor. Y para poder permanecer en ese primer amor necesitamos seguir confesando que Jesús es el Salvador. Necesitamos seguir hablando, necesitamos seguir sirviendo. Y en esta iglesia queremos abrir oportunidad para que todo mundo sirva donde quiera servir, que no haya limitantes. Que estés tú dispuesto a decir, yo quiero probar esto, órale, vente. ¿Quieres predicar? Vente, predica. ¿Quieres hacer esto? Vente, ¿sí? Nosotros no te vamos a poner ninguna traba. ¿Quieres dar clases? Vente a dar clases. Cuando nosotros servimos, estamos confesando para salvación. Estamos hablando para salvación. Estamos manteniendo nuestra vida cristiana viva para que nosotros podamos sentirnos vivos delante de Dios. Si nada más te sientas, si nada más empiezas a escuchar, entonces te vas a ir apagando. Te vas a ir apagando al grado de que ya nada más empiezas a ver de lejos todas las cosas, ¿sí? Y la gente que ve de lejos, ¿sabes qué empieza a hacer? A murmurar y criticar. Uy, mira, ya están haciendo esto. No, mira, el pastor ya no se peinó ahora. Uy, mira esto. No, mira, ya no, mira. Y empiezan a hablar acá, ¿no? Y sabes que no me gusta aquello, ¿no? Y empiezan a hablar con otros y empiezan a hacer un cáncer espiritual horrible cuando la gente deja de servir. No dejes de servir. Sirve siempre y no dejes de hablar del evangelio, porque eso va a mantener viva tu relación con Dios y tu relación con la iglesia. Cuando nos empezamos a meter o alejar y empezar a ver de lejos, en ese momento nos convertimos en un cáncer espiritual. Terminamos ahí en el verso 11 al 13. Dice de Romanos 10. Pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Este versículo es interesante porque no dice que cuando tú vienes a Cristo Jesús vas a ser el mejor, que ya no te van a avergonzar, que se te van a acabar tus problemas y cosas de esas. No nos está diciendo eso. Cuando dice que todo aquel que en él creyere no será avergonzado, te está diciendo en el contexto, habla de ese tipo, dos tipos de personas. ¿Te acuerdas de la semana pasada? Dos tipos de personas, judíos y gentiles. Los judíos creían tenerlo todo y los gentiles estaban lejísimos, estaban perdidos. Y los judíos que creían tenerlo todo para estar cerca de Dios no alcanzaron la justicia. Pero los gentiles sí la alcanzaron y la alcanzaron por la fe. Entonces está diciendo Pablo, todo aquel que cree en él, no importa de dónde venga, no importa lo que haya hecho, no importa los errores que hayas cometido, no importan. Cristo está dispuesto a recibirte y perdonarte. Todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y lo explica. Y dice, porque no hay diferencia entre judío y griego. Pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Él es rico en misericordia. Él es rico en perdón. Él quiere perdonarte. Él quiere que tú vengas a Él. Dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces, el evangelio es sencillo. Es confesar con tu boca que Jesús es el Señor. Hacerlo verdaderamente tu Señor, el Señor de tu vida, el amo y dueño de tu vida. Vivir todos los días haciéndolo tu Señor, dependiendo de Él, alimentando tu fe a través de la palabra, corrigiendo tu vida cuando en la palabra de Dios te dice esto está mal, hazlo sin reservas, cámbialo. En ese momento lo estás haciendo tu Señor. Y cree en tu corazón que el Señor está vivo, está cerca de ti, que no se quedó en una cruz, no está en una cruz, no está en el sepulcro tampoco, resucitó al tercer día y con ese poder de resurrección te quiere levantar. Y te está diciendo al final de este pasaje, todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Es tiempo de invocar el nombre del Señor. Si a nosotros nos ha fallado algo, es tiempo de decirle, Señor, te he fallado, necesito de esa salvación. ¿De qué nos va a salvar? Del extravío, de las tinieblas, de la confusión, de que nosotros creemos que estamos bien y estamos mal. El Señor quiere cambiar eso y trasladarte del reino de las tinieblas al reino de la luz, al reino de Dios. Todo está disponible para ti hoy.
y el que a Él viniere no será avergonzado. No importa de dónde vengas. No te va a decir el Señor, tú eres el que hizo esto, esto, esto. No, no vas a ser avergonzado. Simplemente te va a decir, ven, te recibo. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por esta preciosa palabra de fe, Señor. Un evangelio hermoso, un evangelio de misericordia, un evangelio que está abierto para que cualquiera, Señor, que quiera tomarlo, que quiera entenderlo por fe, pueda ser salvo. Y esa salvación es desde hoy. No es nada más en el futuro, sino es desde hoy. Empezamos a vivir una vida en abundancia, una vida guiada por ti, una vida en tu voluntad. Pero es necesario que nosotros hagamos al Señor Jesucristo nuestro Señor, amo y dueño de nuestra vida. Padre, gracias por tu mensaje y ayúdanos, Señor, y confróntanos en esta hora para si hay alguien aquí, Señor, que todavía tiene reservas de su vida que no te ha dado, que entienda que no hay salvación si hay reservas. Necesitamos entregarnos completamente a ti, mi Dios. Ayúdanos a entenderlo, Padre. Y yo te voy a pedir que sigas orando un segundo. Que te pongas a pensar si realmente el Señor Jesucristo es Señor de tu vida. Y quiero que lo pienses a conciencia. ¿Le has entregado todo a Dios? Todo, absolutamente todo. Hábitos, deseos, metas, todo lo que eres, todo lo que piensas, todo lo que entiendes. Si lo has dejado a Él y le dices, revélame tú lo que quieres de mi vida. Si es así, eres salvo. Pero si hay algo que has reservado, entonces no has confesado a Jesús como tu Salvador. No lo has confesado y no hay salvación para ti si no lo has hecho. Sin embargo, ahorita está la oportunidad. Hoy es la oportunidad de decirle, Señor, verdaderamente quiero que seas el amo, el Señor de mi vida. Quiero confesar con mi boca que Jesús es el Señor y creer con todo mi corazón que Dios lo levantó de los muertos y entonces recibir esa salvación. Si tú has reservado algo de tu vida, es tiempo de dejárselo hoy y no vas a ser avergonzado. El Señor dice, todo aquel que le invoca no será avergonzado, no vas a ser avergonzado. Ven delante de Él y en este momento dile, Señor, yo quiero entregarte todo a ti. Y si tú quieres eso, levanta tu mano y vamos a orar. Y vamos a orar y vamos a decirle al Señor, yo quiero entregarte mi vida. Quiero entregarte mi corazón, quiero entregarte mis metas, quiero entregarte mis pensamientos, mis filosofías, mi manera de ver la vida, mi manera de conducirme. Todo quiero entregártelo a ti para que seas tú quien controle mi vida. Si tú se lo entregas en este momento, recibirás la salvación de parte de Dios. Si no, Dios te dé otra oportunidad. Pero gracias a Dios por aquellos que están levantando la mano. Padre, hay muchos, Señor, que en esta hora hemos entendido que necesitamos darnos esa parte que no te hemos entregado, porque de otra manera no estamos confesando que eres nuestro Señor. Estamos diciéndolo, pero no lo estamos viviendo, Dios. Y en esta hora varios, Señor, hemos entendido que necesitamos entregarte todo, y esa es la única manera que vamos a recibir esa salvación. Y quiero darte gracias, Dios, porque no seremos avergonzados, porque venimos delante de ti y tú nos vas a recibir, Dios, y nos vas a perdonar. Te pido, Señor, que nos ayudes, que perdones nuestros pecados, que nos perdones por haber reservado todo eso, y que ahora, Señor, simplemente digamos, aquí estoy, aquí está mi vida, haz con ella lo que quieras, Dios. Y aquí estamos delante de ti, Señor. Queremos recibir esa salvación hermosa, esa salvación que es en Cristo Jesús. Una palabra de fe tan sencilla, pero que requiere algo de nosotros. Y hoy lo hemos entendido. Y aquí estamos, delante de ti, Señor. Te entregamos nuestra vida y nuestro corazón. En el nombre de Jesús.